Amén. Así puestos de pie, vamos a ver segundo libro de Reyes, capítulo 5. Segundo libro de Reyes, 5 del 1 al 6. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Dice la palabra de Dios de manera alternada. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Todos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Pueden tomar asiento. Dice la palabra de Dios que está una señorita, una muchacha, simplemente en el versículo 2 dice: había sido llevada cautiva de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Era una señorita. Y quiero hablarles acerca de una señorita entre los impíos. Si nosotros consideramos a el pueblo de Siria como el pueblo enemigo, como un lugar en donde había maldad, un lugar en donde no se amaba a Dios, un lugar en donde en esta casa ciertamente no se ponía música cristiana, no se leía la Biblia cada mañana, no tenían devocional en las noches, se adoraba a Baal y a Acera. Habían pachangas, había fiestas, había chistes rojos, chistes malos, era una casa y era un país de los impíos. Imagínate, hermano, hermana, tú llegar a una casa así, a un lugar en donde no estás acostumbrado a ver tanta impiedad, a ver tanta maldad. Unos están algo acostumbrados, pero no era un lugar sano para esta muchacha, para esta señorita, de tal manera que estaba enfrentándose con un grupo de personas que no amaban a Dios. Quizás era un grupo de personas que blasfemaban contra Dios, que hablaban mal de Dios, que Dios no tenía poder, que Dios aún no existía y que solamente sus reyes, sus dioses, eran los únicos dioses sobre la faz de la tierra. Esta muchacha sin duda estaba pasando días difíciles, quizás meses y quizás años, porque esta señorita había salido de allá de Israel. Esta señorita conocía a Dios. Esta señorita conocía a profetas que amaban a Dios y había visto los milagros de parte de Dios. Y la primera cosa que podemos ver acá es que vemos a una señorita sustraída, una señorita secuestrada, una señorita que había sido sacada de su pueblo. Dice la Biblia, versículo 1: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas
armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. A esta señorita la habían traído cautiva, la habían sacado de su país. Quizá habían matado a uno de sus padres, quizá habían destruido su casa, quizá le habían quitado todo lo que ella tenía. No nos dice la Biblia cuántos años tenía esta muchacha. Quizás unos 20 años. A la escuela donde ella iba ya no tenía. Sus amistades que ella tenía le habían quitado todo eso. Le habían quitado el privilegio de estar con su familia. Le habían quitado el privilegio de, quizá aún si fuera de una señorita que profesaba a Dios, de ofrecer esos sacrificios e ir adelante de Dios, ahora estaba en otro lugar. Ya no podía ver a sus amigos, ya no estaba con sus familiares. Quizás vio cómo murieron su papá, su mamá, sus hermanos. Aún así, esta señorita no tenía resentimiento en su corazón. Esta señorita no estaba amargada en su corazón. ¿Sabes? Una de las cosas que nos dañan a nosotros y nos sacan de la iglesia es la amargura. Cuando alguien me hace algo y empiezo yo a pensar, este hermano me hizo algo malo, este hermano no me saludó, este hermano me hizo un gesto feo, este hermano y empezamos nosotros a pensar tantas cosas. Ese vecino, esa vecina, el tío, la tía, los familiares, todo mundo se la trae contra mí. Y quizás nadie se la trae contra ti, hermano. Andamos huyendo como cuando un día, no sé si a ustedes les ha tocado andar mojados en Estados Unidos, de ilegales. Un día yo entré de ilegal, no estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Un día entré cuando mi esposa y yo nos íbamos a casar. Estaba en Estados Unidos, nos íbamos a casar en Estados Unidos. Estaba en la iglesia del pastor Víctor Álvarez allá en Brownsville, Texas, y crucé a Matamoros para renovar otra visa de 6 meses, cruzar nuevamente como turista. Y mi visa original que tenía, todavía tenía 3 meses en ella. Crucé hacia México, la entregué. Me preguntaron, oiga, pero todavía tiene 3 meses, ¿puede seguirla usando? Yo le dije, no, voy a sacar otra visa porque me voy a casar en 3-4 meses, necesitaba más tiempo. Fui a Matamoros, regresé a Brownsville, y cuando regreso a Brownsville en la frontera me cancelan mi visa. Después de que me cancelan mi visa, yo regreso a México, voy por la visa que tenía de 3 meses y regreso a México, cruzo a Estados Unidos en la que ya todavía tenía 3 meses. Pero lo hice de manera ilegal porque soy pecador. Todavía no era pastor, amén. Pero cuando cruzo de manera ilegal y veía al Border Patrol que pasaba cerca de mí, yo quería correr. Ni me estaban siguiendo, pero yo quería correr. Y yo digo, si corro, me detienen. ¿Cuántos andan corriendo y nadie anda detrás de ti? ¿Cuántos andamos espantados y pensando que alguien me quiere hacer daño y andamos espantados? Sí, hay alguien que nos quiere hacer daño. Dice la palabra de Dios que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Debemos nosotros y realmente no tenemos lucha contra sangre y carne, sino dice la palabra de Dios allá en Efesios, contra potestades, huestes de maldad. Sí, tenemos una lucha contra el diablo, pero hermano, hermana, andamos muchas veces corriendo cuando nadie nos está persiguiendo, y entonces se levanta una raíz de amargura
amargura y una raíz que se empieza a meter bien profundamente, y para cortarla cuesta tanto trabajo. Para cortar esa amargura tienes, hermano, hermana, que ser agradecido con el Señor. Esta muchacha, yo creo que era agradecida con el Señor, no era una muchacha amargada. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8 en el versículo 28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios tiene bendición para ti, a pesar de las circunstancias adversas que pueda manifestarse en tu vida. Todas las cosas te pueden ayudar para bien. Perdiste quizás un terreno, yo no sé, te puede ayudar para bien. Estás enfermo, yo no sé, pero Dios puede usar eso para bien. Algo ha sucedido, algo ha pasado. Todas las cosas para el que ama a Dios le ayudan para bien. Por eso debes de decirle al Señor: Señor, no dejes que esto que está pasando en mi vida me amargue. Ayuda, Señor, a que yo pueda ver para qué puedo usar esto. Y Dios te va a mostrar. Es difícil, es algo que tenemos nosotros que darnos cuenta que es difícil. Cuando estamos pasando por una circunstancia difícil, queremos negar a Dios, pero otra vez todo nos ayuda para bien. El día de ayer salimos a ganar almas, y en un negocio entramos, y había un muchacho que ya era cristiano, y él le estaba invitando a la iglesia a otro muchacho que estaba ahí. Le regaló una Biblia, estaba listo para ser salvo. Y a mí me gusta cuando están listos para ser salvos, porque muy posiblemente yo le hubiera podido decir a este muchacho: ¿quieres ser salvo? Sí, haz esta oración y ya, salir de ahí en un minuto. Pero hay que explicarles, amén. Hay que explicarles. Y le expliqué: todos somos pecadores, por nuestros pecados merecemos el infierno. Cristo murió por nosotros. ¿Te gustaría aceptar a Cristo? Este muchacho, con una sonrisa, después de unos 15-20 minutos, él dijo: sí, quiero aceptar a Cristo. Fue salvo. El otro muchacho me dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo ya fui salvo, pero hace 2 meses pasó algo en mi vida muy fuerte, muy difícil, algo muy duro, y yo me aparté del Señor. Dejé de ir a la iglesia. Ya no estoy yendo a la iglesia. Dejé de leer mi Biblia. Ya no estoy leyendo mi Biblia. ¿Qué hago, pastor? Yo le dije: ¿sabes qué? Acércate a Dios. Regresa a Dios. Él te está esperando. Él quiere que regreses. Dice: sí, pastor, pero siento que ya perdí la fe. Y le empecé a decir a este muchacho: ¿sabes? Juan también perdió la fe. Juan, el primo del Señor Jesús, estaba ya en la cárcel. Había ya bautizado a Jesús. Sabía, porque él dijo: he aquí el Cordero de Dios. Él era su primo, pero sabía que él era el Salvador. Y cuando estaba en la cárcel, y cuando estaba en problemas, y cuando estaba en dificultades, le dice a sus discípulos: vayan y pregunten si él es el Salvador, porque ya he perdido la fe. Ya no sé si es o no es. Y cuando el Señor Jesús le dice: regresen con Juan y díganle que los ciegos ven, que los cojos andan, que los mancos pueden ahora mover sus manos, que los muertos están resucitando. Yo soy el Salvador. Hermano, hermana, te estás apartando del Señor. Recuerda que Él es el Salvador. Recuerda que Él es tu Señor. Él te salvó y Él quiere simplemente que no te amargues, que no pierdas tu fe, que regreses a Él. Esta señorita no estaba amargada, no estaba resentida, no quería vengarse. Número 2, esta señorita, dice la palabra de Dios, que era una señorita servicial. Era una sierva, era alguien que servía. Ve lo que dice ahí en Segundo de Reyes, nuevamente en el capítulo
5, en el versículo 2 dice la Biblia, había una muchacha de Israel, una muchacha a la última parte, la cual servía a la mujer de Naamán. Ella estaba sirviendo a la esposa del general que había ido hasta Samaria o a Israel, y los habían traído, y ahora ella estaba trabajando para esta señora, la esposa del general Naamán. Ella era una sierva, ella era una muchacha trabajadora. El día de ayer estaba leyendo en las noticias que decía la noticia: jóvenes de hoy se dan cuenta que es mucho más fácil quedarse en su casa y no trabajar que buscar y salir a buscar trabajo. Y sí, es mucho más fácil. Es mucho más fácil quedarse en casa que salir. Pero esta muchacha estaba dispuesta a trabajar. Si por algo la habían traído a ese lugar, era porque alguien se dio cuenta que esta muchacha era hacendosa. Esta muchacha no estaba ya amargada. No, cuando le decían algo, no arrastraba los pies. Ay, ya voy a trabajar otra vez. No, esta muchacha era una muchacha trabajadora. Joven, si te vas a casar, a casar, busca una muchacha trabajadora, con una sola excepción: que sean las hijas del pastor. Amén. Pero joven, ¿cuántos de ustedes se van a casar un día? Nadie. Ok. Cuando yo era joven, yo me quería casar. No te cases con la primera que salga por ahí. Ni sabes ni la conoces. Hace años mi esposa y yo estábamos ganando almas aquí en San José, Mayorazgo. Tocamos a una puerta. Salió una muchacha. Empezamos a platicar con ella. Nos dijo que apenas se había casado. Y le preguntamos a esta muchacha: ¿y cómo se llama tu novio? Y dice: pues nada más me sé su nombre. ¿Cómo que nada te sabes tú? Si es que apenas nos conocimos. ¿Y no sabes cómo se apellida? No. Y empezamos a preguntarle cosas del novio, del nuevo esposo. No sabía nada. Nada. Se vieron, se casaron y eran unos perfectos desconocidos en una casa nueva. No se conocían. Joven, si te vas a casar, manda a un detective privado unos 2-3 años que cheque que es una muchacha trabajadora, que le gusta trabajar, que es hacendosa. Si no, te va a poner a lavar los platos a ti, te va a poner a lavar, te va a poner a barrer, te va a poner a limpiar, y ella acostadota en su cama rascándose la panza. Amén. Tienes que buscarte una muchacha trabajadora. Pero no vas a encontrar una muchacha trabajadora si tú no eres un muchacho trabajador. Joven flojo, Dios te va a dar una muchacha floja, fodonga. Amén. Eso es lo que Dios te va a dar. Ahora, si tú quieres una muchacha floja y fodonga y bonita, allá tú. Yo prefiero una trabajadora que se arregle y fea. Bueno, ya estoy casado, ¿verdad? Es fácil decir eso, pero vana es la hermosura. La muchacha más hermosa y bonita, cuando se enoja, se convierte en una bruja. Amén. Así es, se convierte en una bruja. Uno dice: órale,
esa hermana, ¿qué pasó? Tan santita que se veía, y mira cómo le está gritando al marido. Y ahí vienen en el carro, ¿verdad? Los has visto cuando vas en el metrobús y ves al carro, ahí van los dos peleándose, agarrándose de la greña, y la hermana, y llegan acá. Todo bien. Y está bien, porque no queremos que aquí se agarren del chongo. Pero, wow, esa hermana tan dulce, son engañadoras. Joven, ora, busca a alguien que sea trabajadora. Efesios capítulo 4 versículo 28 dice la Biblia: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Efesios 4, 28. El que hurtaba, dice que no hurtes más. ¿Por qué hurta el que hurta? Porque es más fácil hurtar que trabajar. Hace un año exactamente, el día lunes o el martes en la mañana, mi esposa aquí adelante tenía su celular y alguien entró y se lo robó. Y es más fácil obtener un celular robado que comprado. Ya oramos para que su mano se le hiciera chicharrón, pero todos todavía traen sus manos bien, entonces quién sabe qué habrá sido. A propósito, cuide sus cosas durante la conferencia, durante todo tiempo, cuide sus cosas, porque soy cleptómano. Amén. Pero cuide sus cosas. Es más fácil robar que trabajar. Pero Dios no quiere que robes. El que hurtaba, dice la Biblia, si tú hurtabas, dice la Biblia, no hurtes más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es que bueno. El robar es malo, el trabajar es bueno, el robar es malo. A propósito, si tienes una tortillería y le quitas 50 gramos, ay pastor, es que está difícil la cosa. No, échale todo, échale una tortilla de más, 2, 3 tortillas de más. Dios bendice a la persona que es generosa. Aquel que le quita, mira, ¿cuántos han ido a una taquería que le echaban bien? ¿Sí? Allá antes donde vivíamos había unos tamales, unas piezas de pollo más grandes, ¿verdad?, que el tamal. Y después más pequeñas, y luego más pequeñas. La última vez que fui a ese lugar le dije: oiga, pero ¿dónde está el pollo? Ya no tiene pollo. Y ya dejamos de comprar. A la gasolinería que antes le echaban, hay algunas gasolinerías que tú sabes, ¿ven?, que no le echan bien. ¿Y cómo están? Vacías. La gasolinería que está aquí enfrente de la Horrera, pusieron ahí: si le echas más de 200 pesos, lavamos tu carro. Nadie se acercaba. ¿Por qué? Porque ya sabíamos, ahí le echan gasolina con agua. Cada vez que yo le echaba gasolina al carro, al siguiente día decía: ¿por qué no prende el carro? Qué raro. Pero le echaban gasolina. Y hay otra gasolinería a la vuelta, ahí en Municipio Libre. Está lleno de carros y hasta siento que le echan de más. Y uno dice: pues voy a regresar. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje. ¿Para qué? Para que, versículo 28, para que tenga que compartir con el que padece, ¿qué? Necesidad. No solamente trabajes por ti, pero trabaja por otros que padecen necesidad. ¿Alguna vez le has dado algo a alguien que sabías que no te lo podía pagar, pero tú dijiste: quiero ser de bendición, y se lo das? Y después Dios te bendice con más, porque Dios ama al dador
alegre. Pero el que trabaja y trabaja y trabaja y lo echa en un saco, en un saco, en un saco, dice la Biblia, estás echando todo eso en un saco roto. ¿Por qué? Porque no quieres ser de bendición a la obra de Dios, no quieres ser de bendición a otros, no quieres ser, todo, eres un egoísta, todo lo quieres para ti mismo, y eso no está bien, hermano. Hay que trabajar y hay que servir y hay que echarle ganas, pero hay que trabajar siendo también considerados, que dice la palabra de Dios, para compartir con el que padece necesidad. Y te ves al espejo y dices: ay, yo padezco necesidad. Sí, pero hay otros más que padecen necesidad allá afuera. Salmos capítulo 138, en el versículo 6. Esta muchacha era trabajadora, era una sierva, era una joven humilde. Dice Salmos capítulo 138, versículo 6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El altivo, el orgulloso, también pasa por problemas. Pero cuando le dice: ay, Señor, tengo ahora sí un problema, Dios dice: ¿sabes qué? Vete por allá, porque me mira de lejos. Dios dice: me ignoraste, no ibas a la iglesia, no lees tu Biblia, eres un orgulloso, eres un jactancioso, tratas mal a todas las personas, le gritas a toda la gente, hasta el perro. ¿Qué culpa tiene el perro? Lo pateas, al gato lo estrangulas, te comes el perico porque te habla toda la noche y no te dejó dormir. Y entonces dice Dios: eres un orgulloso y te mantiene de lejos. ¿Quién quiere estar con el orgulloso? ¿Quién quiere estar con el altivo? Nadie. Pero el humilde, el que es, primera de Pedro 3, vean conmigo, el que tiene un espíritu afable y apacible. Ve lo que dice primera de Pedro capítulo 3, versículo 3. Dice la Biblia, primera de Pedro 3:3: vuestro atavío. Atavío es el arreglo de una persona. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ahora, Dios no quiere también, hermana, que salgas toda greñuda, sino Dios está diciendo: no dejes de hacer esto mientras te aseguras que haces esto. Hermana, dice: no pienses que lo más importante, esto es lo que está diciendo la Biblia, no pienses que lo más importante es cómo te ves por fuera. Lo más importante es cómo eres aquí adentro. Y dice la palabra de Dios que debes de tener un espíritu afable y apacible. ¿Solamente las mujeres? No, dice la palabra de Dios: en todo lo que es bueno, en todo lo amable, en esto pensad. No solamente en las mujeres, en los hombres hay que ser amables con todos. En la familia, hermano, eres más amable con tu mamá que con tu esposa. No estoy diciendo que no seas amable con tu mamá. Yo soy amable con mi mamá, pero también quiero ser más amable con mi esposa. Amén. Hay que ser amable con todo el mundo. El problema es que allá afuera el vecino te dice: oiga, vecino, vamos a dar una vuelta, y usted y yo. Ah, sí, vecino. Te vas 3 horas y regresas todo contento. Y tu esposa dice: hey, ¿cómo se llama el que no es vecino y que vive adentro de la casa? Inquilino. ¿Otra palabra? Huésped. Vecino es el que está afuera, pero el que está dentro de la casa, ¿cómo se llamará? Cohabitante. Oye, cohabitante, porque cohabitamos en la misma casa. Oye, cohabitante, te dice tu esposa: hey, cohabitante, vamos a dar una vuelta. También, así como fuiste con el vecino,
No, yo no tengo tiempo, no ves que estoy ocupado, estoy trabajando, esto y aquello. Y entonces la mandas a volar. Dios dice, no le des a ella, no le des a ella, no seas mejor con no seas mejor con tu vecino, no seas mejor con alguien más, sino tienes que tratar a las de tu casa mejor, a tu esposo, a tu esposa. No dejes de hacer aquello mientras haces esto. Un espíritu afable y apacible. ¿Has sido amable el día de hoy con tu esposo y con tu esposa? Si ya le gritaste, pídele perdón, amén. Pastor, es que nos echamos un round. Ok, está bien. Hay que ponerle poquita emoción a la vida, pero no mucho. Ni tan, ni muy, ok. Muy bien. Número 3, una señorita segura. Esta era una señorita segura y confiada en Dios. Ve lo que dice Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3, dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, dice, perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Quién te puede dar fuerzas? Es Dios. ¿Quién te puede ayudar a seguir adelante? Es Dios. ¿Quién te ha salvado? Es Dios. ¿Quién me ayuda cuando estoy en medio de todos los problemas? Es Dios. El problema es que no hemos confiado en Dios como necesitamos confiar. Hermano, confía más en Dios. Ora más a Dios, ponle tus cargas más al Señor. Estás pasando por algo, ora al Señor. Hay cosas que dijeras, este problema ni con oración ni ayuno se puede resolver, pero ni siquiera lo has tratado. ¿Y cuántas veces oras y ayunas y dices, wow, algo está pasando, algo está sucediendo, Dios me está escuchando? ¿Qué habrá sido? No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra explicación, sino solamente creer que fue Dios. Y qué bonito es cuando puedes ver el poder de Dios actuar en tu vida, responderte en tus oraciones, porque dice la Biblia que es necesario orar. ¿Para qué orar si no tienes fe? Pues no sirve de mucho. Pero si lees la Biblia y a través de la Biblia tú tienes fe y comienzas a orar y empiezas a decirle al Señor: Señor, he sido un incrédulo en esto de la oración por 3 años, por 5 años. He sido un incrédulo, soy salvo pero soy un incrédulo, y por favor ayuda a mi incredulidad. Dios te puede ayudar y puedes comenzar a ver el poder de Dios en tu vida. Respuestas a la oración. Quizás no tienes trabajo, pídele a Dios un trabajo. Quizás no te has casado y dices: Señor, necesito una mujer trabajadora, pídele a Dios una mujer trabajadora. Le dices al Señor: tengo un problema acá en el trabajo, ora al Señor y pon tus cargas en Dios. Y dices: oh Señor, tengo aquí una enfermedad, si me quieres sanar, sáname. Si no, y Dios sabe por qué pasan las cosas, pero tienes que tener confianza en Dios. Esta señorita no solamente era una señorita que había sido sustraída de donde estaba, no solamente era una sierva, una trabajadora, pero ella confiaba en Dios. ¿Por qué sabemos que confiaba en Dios? Regresa a segundo libro de Reyes capítulo 5. Dice ahí, segundo libro de Reyes 5, versículo 3: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El profeta que yo he visto de Dios, que yo conozco, él puede sanar a mi señor. Y entonces Naamán, cuando regresó,
su esposa le dijo: mira, aquí está esta muchacha, esta señorita, que dice que hay un profeta que te puede sanar. Esta señorita no solamente me ha dicho, sino me recuerda cada ratito y me ha contado, quizás le ha contado ciertas historias de cómo este profeta hizo ciertos milagros y cómo Dios resucitó a la niña, al niño de aquella mujer, y cómo este profeta hizo, verdad, que el río Jordán se abriera, y cómo este profeta, cuando necesitaba del poder de Dios, Dios bendijo y no hubo muerte en la olla. Y este profeta, el gran profeta de Dios, esta señorita creía más en Dios, gracias a Dios, porque había un profeta del Señor. Y esta señorita no se dejó llevar por los dioses de este pueblo de Siria, sino esta señorita estaba confiada en Dios. ¿Qué haces cuando algo sale bien? Alguien te dice: no, doña, usted tiene su azúcar muy alta, pero coma sábila con piña y hágale así. Ya están a punto de operarla del hígado y del riñón, y empieza a tomar sábila con piña, y de repente se le quita todo. Dice: wow, esto me ayudó. Y vas con tu vecina que le está pasando lo mismo y le juras por todos los santos que eso sirve, porque estás confiada, estás confiado. Y eso es algo solamente material. Ibas rumbo al infierno y Dios te salvó. Y dices: deberías de decir: wow, Dios me ha salvado. Ahora ya no estoy en condenación, ahora voy al cielo. Dios me salvó. ¿Por qué no vas con tu vecino o tu vecina y le dices: sabes, porque vas al infierno no tienes a Cristo, pero a mí me ayudó, a ti también te puede ayudar, a ti también te puede bendecir. Dios puede bendecir tu familia, Dios puede restaurar tu matrimonio, Dios puede ayudarte a ti, porque a mí me ha ayudado. Pero pareciera como que nada más le pedí a Dios salvación, vengo a la iglesia, pero como que Dios no ha hecho nada en tu vida. Mira, Dios ha hecho un milagro muy grande y te ha dado salvación. Dice la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estábamos viendo en la mañana que el hombre malo simplemente todo el tiempo se la pasa pensando mal. ¿Por qué? Porque no hay Dios en su corazón. Pero tú tienes a Dios en tu corazón. Y si tú tienes a Dios en tu corazón, debes de perseverar en pensar en Dios. Cuando estás pensando en Dios, sucede algo interesante, porque entonces ahora vas en la calle y vas pensando en Dios y te acuerdas de una necesidad y le dices a Dios: oh Señor, Padre Celestial, te pido que me ayudes con esto. Sana a aquel hermano, ayuda a aquella hermana, porque estás perseverando en Dios. Pero nada, es cuando te la pasas pensando en los frijoles y la comida y los problemas y el PRI y el PAN, el PRD y que Morena y eso y aquello, el huachicol, y andas por todos lados nada más pensando en eso. No estás pensando en lo que realmente deberíamos de pasar nuestro tiempo: pensar en Dios. Esta muchacha confiaba en Dios, confiaba en Dios, estaba segura de que hay un Dios. La mayoría de los cristianos creemos que hay un Dios, pero no todos ahora creen que hay un cielo. No todos creen que la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios. No todos ahora creen en el poder de la oración.
No todos ahora se reúnen un día entre semana o el domingo para ir a la iglesia. Estamos perdiendo la fe, estamos perdiendo la batalla de la fe. Esta señorita estaba segura en un creador, estaba segura de la respuesta a la oración, estaba segura del poder de Dios. Ella tenía una fe activa, y si alguien venía y le decía algo, quizás tu Dios no existe, ella decía: no, ¿cómo no? Mi Dios vive, mi Dios existe por lo que está haciendo en mi vida. Alguien le hubiera podido criticar: ¿qué está haciendo Dios en tu vida? Mira dónde estás acá de sirvienta, te han traído a golpes, estás toda encadenada, te tratan mal, te hablan mal, te gritan. ¿Crees que Dios te ama? Ella hubiera dicho: sí, Dios me ama. Pero ¿cuántos con algo, un rasguñito? Dios no me ama porque me rasguñé. Hace 2-3 días iba bajando las escaleras de la casa y una cosita, no sé ni qué era, un pedacito de fierro pequeño, me lo enterré en el pie. Ay, me dolió. Me lo quité. Era bien pequeño, ni sé de dónde vino. Ahora, para los que son bien supersticiosos, alguien quiere mal, alguien se metió a mi casa, alguien hizo esto. El PRI de seguro. Pero algo pasa en nuestra vida. Ya no voy a ir a la iglesia porque me clavé y no era un alfiler. Tenemos que ser más valientes, más confiados en Dios. Número 4 y último, era una señorita sin tacha. Lucas capítulo 1 versículo 6. Esta señorita, cuando le dice a su señora en Segundo de Reyes, su señora, la señora va y le dice a Naamán. Naamán va y le dice a su rey que lo deje ir a Samaria. Y no se pierda Lucas, regrese a Segundo libro de Reyes, porque ahorita regresamos a Lucas. Pero Segundo libro de Reyes, dice la Biblia: y dijo el rey de Siria: anda, ve. Este rey le pudo haber dicho: ¿y tú le crees a esa señorita? ¿Por qué le crees a esa señorita? Quizás es una mentirosa, quizás es una embustera, quizás han planeado mandarte a Samaria para que te maten. Pero yo creo que Naamán y la señora, la esposa, vieron el buen testimonio de esta señorita. Vieron que no se robaba las cosas, vieron que era honesta, vieron que amaba a Dios, vieron una señorita diferente, una actitud diferente. Y cuando ella les dijo: allá hay alguien que los puede ayudar, ellos confiaron en el testimonio de esta señorita que era sin tacha, irreprensible. Y dice la Biblia que el rey mismo manda cartas al rey de Israel y le manda 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10,000 mudas de vestidos, y las llevan todas con él, porque creían en el testimonio de una señorita. ¿Cuántas o cuántos de aquí, si le dijéramos a alguien algo, dirían: ni te creo, parece que eres bien mentiroso? Tenía un tío que sus hijas mismas decían: primo, no le creas. Y sus hijas decían: ¿cómo no le voy a creer a tu papá? No, primo, no le creas. Nosotras, son dos, nosotras nada más le creemos nosotras nada más les creemos el 1% a nuestro papá. El 99% no le creemos. No le creas. Pero a esta señorita, porque tenía un buen testimonio, le creyeron a ella. Y si tú vas con alguien y le dices: ¿sabe qué?
vecino, ¿sabe qué? Primo, tío, abuelo, acérquese a Dios. Dios puede bendecirlo, cambiar su vida. ¿Cómo está tu testimonio como para que te crean a ti? Van a creer y van a decir, sí está bien. O van a dudar de todo lo que dices. Lucas capítulo 1 versículo 6 dice, Lucas capítulo 1 versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Andaban irreprensibles. El esposo y la esposa, Elizabeth y su esposo, andaban irreprensibles. Hermano, hermana, tenemos que en este mundo en que vivimos de andar con un buen testimonio. Si trabajas en algún lugar, en alguna empresa, no llegues tarde, porque van a decir, él llega tarde, es que es cristiano, y así son todos los cristianos. No, deberían de ser, ¿eres cristiano? Yo conozco muchos cristianos que no roban, no matan, llegan temprano, te voy a contratar. ¿Trabajas para alguna empresa, algún negocio? Llega temprano, más que los demás. Sal más tarde que los demás. Haz un buen trabajo. Échale ganas. Que te dicen, lava los baños. Yo no, mi contrato no dice que yo lave los baños. No, dice, sí, yo voy a lavar los baños. Yo voy a hacer, yo voy a barrer. Lo que usted quiera, jefe. Aquí estamos para servirle. Y te van a dar un ascenso más rápido de lo que esperas por esa buena actitud, por tu buen testimonio. Y cuando le digas al jefe, oiga jefe, lo invito a mi iglesia, se va a quedar pensando, decir, pues a lo mejor sí, porque este muchacho, esta muchacha tiene un buen testimonio. Voy a ir solamente por su buen testimonio. Pero si siempre llegas tarde, haces las cosas al ahí nomás, faltan 5 minutos, ya te quieres ir, andas desesperado fumándote 3 cajetillas. Dios no bendice ese tipo de testimonio. Da un buen testimonio. Este mundo necesita de cristianos con un buen testimonio. Un buen testimonio. Y esta señorita tenía un buen testimonio. Y al final Naamán, su vida fue cambiada y transformada. Él le dijo una cosa, versículo 13. Bueno, vamos a adelantarnos. Versículo 18. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Naamán fue con Eliseo. Eliseo le dijo, Naamán, ve y sumérgete 7 veces allá en el río Jordán. Naamán al principio no quiso obedecer, al final obedeció, se sumergió 7 veces y cuando salió la 7ª vez salió sano. Y él dijo, wow, hay Dios en Israel. Y su corazón fue transformado, no solamente por fuera. Y le dijo a Eliseo, Eliseo, tengo aquí a mi rey, y que Dios perdone que cuando él me diga que vaya con él allá al templo de Rimón y él se apoye en mi brazo, que él arrodillándose ahí a ese rey, a ese Dios, ¿verdad? No es porque yo lo estoy adorando, sino yo ahora creo en Dios. Naamán fue transformado su vida por causa del buen testimonio de una señorita. Y necesitamos señoritas, necesitamos jóvenes, necesitamos cristianos, necesitamos hombres de Dios que tengamos un buen testimonio, porque este mundo necesita
un buen cristiano, para hablarles de Cristo, para que sus vidas sean transformadas. Esta señorita vivía entre impíos, pero no importó, ella siguió sirviendo a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta señorita, que no tenemos ni siquiera su nombre, pero la gran influencia que ella fue para generales, para personas aún importantes. El lugar donde tú la llevaste para poder transformar la casa de un general. Padre Celestial, te pedimos que tú nos ayudes para, de la misma manera, que nuestra vida pueda ser usada para alcanzar a generales, para alcanzar a personas que necesitan de Cristo, para alcanzar a personas que están perdidas. Oh Señor, ayúdanos a alcanzar a este mundo, a nuestra Puebla. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí en esta mañana, en esta tarde, y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así, gracias a Dios. Puede bajar su mano, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo está viviendo usted, hermano, hermana, ahí en casa? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo está su vida en el trabajo? ¿Está dando un buen testimonio? Esta señorita estaba en medio de impíos. Oh, pastor, pero es que estamos en medio de el lugar donde yo trabajo. No puedo yo servir a Dios. No puedo yo ser de buen testimonio porque no me es permitido. No, hermano, tú sí puedes dar un buen testimonio. No importa el lugar donde estés. Cambia de trabajo si es necesario. Si te está llevando a dar un mal testimonio, vive para Dios, sirve al Señor. Habrá alguien aquí que era: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca he aceptado a Cristo, yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo no sé a dónde yo voy a ir si yo llegara a morir en esta misma noche. Si yo llegara a morir, yo no sé a dónde iría mi alma. Pastor, ore por mí, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Levantaría su mano? Alguien diría: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero quiero entregar mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien así? Si usted no ha aceptado a Cristo, no salga de este lugar sin pedirle a Cristo salvación, sin pedirle a Cristo vida eterna. No hay nadie más que nos pueda dar salvación. Dice la Biblia: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La religión nos salva. El venir a esta iglesia no nos da salvación. Solamente a través de Cristo podemos tener salvación y vida eterna. Nada más. Pero si usted nunca ha aceptado a Cristo, ¿por qué no lo acepta hoy? ¿Por qué no invita a Cristo a entrar en su corazón? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así que diga: pastor, yo no soy salvo, pero en esta mañana quiero aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien así? Alguien así. Sigue orando. Esta señorita tenía todo para amargarse. Tenía todo para no confiar en Dios. Tenía todo para no testificar de Dios. Ella pudo haber dicho: pues que Naamán se enferme más y que se muera. Por todo lo que hizo a mi familia, todo lo que hizo a mi pueblo, que se muera. Pero ¿sabes qué? Ella perdonó. Ella perdonó. ¿Has perdonado a alguien que te ha hecho algo malo? Ay, pastor, pero si supiera lo que me hicieron. Sí, pero Dios no te puede usar si no perdonas. Dios no puede bendecir tu vida si no perdonas, porque te vas a amargar. Y una persona amargada no puede ser usada por Dios.
Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque nos has perdonado a pesar de lo que nosotros somos. Y te pedimos que nos ayudes a perdonar también. Ayúdanos a tener confianza y seguridad en ti. Ayúdanos a testificar y poder compartir. Te pedimos, Señor, que mantengas nuestra fe muy en alto, con un buen testimonio, para que otros puedan ver esas buenas obras y puedan acercarse a ti. Bendice, Señor, tu palabra. Ayúdanos, Padre, y bendice cada decisión. Si hay alguien aquí que quizás tiene amargura en su corazón, ayuda, Señor, a esa persona, a ese hermano, a esa hermana, a desechar toda amargura para que sea bendecido, bendecida. Y gracias, Padre, te damos por tu palabra. Bendice el resto de este día. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén.